Con la venia, Presidenta. Adelante. Estimados diputadas y diputados, la aprobación del gasto público es una de las funciones esenciales del Poder Legislativo. Nuestra Constitución Política, en su artículo 74, fracción cuarta, otorga esta facultad de manera exclusiva a esta Cámara de Diputados. En ese sentido, hoy me complace presentar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública referente a la sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la controversia constitucional en contra del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, promovido por el Instituto Nacional Electoral. Antes de entrar al contenido del dictamen, me gustaría resaltar la relevancia del asunto que estamos por discutir. Esta es la primera vez que un organismo constitucional autónomo presenta una controversia contra el presupuesto de egresos de la Federación que aprobamos en esta soberanía. Por ello, compañeros, debo recordarles la seriedad con la que debemos de abordar este tema. Entrando en materia, es importante mencionar que la sentencia antes citada determina que la Cámara, después de llevar a cabo un análisis, podrá optar por dos opciones, o sea, que tenemos de dos sopas. La primera consiste en otorgar al INE los recursos solicitados en su anteproyecto, en cuyo caso se deberán de realizar las reasignaciones de gasto correspondientes, y la segunda opción, que es la que ha tomado la Comisión Dictaminadora, consiste en reiterar la decisión respecto al monto aprobado al INE en el presupuesto del 2022, presentando una motivación reforzada al respecto. En el dictamen que nos ocupa, se realiza un detallado recuento de todo el proceso seguido por la Comisión para su análisis. Asimismo, se presentan las motivaciones que en su momento justificaron la reducción del presupuesto para el autónomo. En ese orden de ideas, es importante mencionar que para el ejercicio 2022 se contempla una reducción total al presupuesto del INE de 4,913 millones de pesos, en comparación con el anteproyecto presentado por el Instituto. De dicha resolución, 2,670 millones de pesos corresponden al presupuesto base del INE y los 2,243 restantes corresponden a la cartera institucional de proyectos. La reducción del presupuesto base se hace atendiendo lo expresado en el artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este se establece que en la presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto deben de observar que su propuesta sea compatible con los criterios generales de política económica, emitidos desde el 2019 por la Secretaría de Hacienda. Claramente se establece que se debe promover un ejercicio del gasto eficiente, oportuno y transparente. Todo esto con total apego al principio de austeridad republicana. Ante esto, todos los organismos constitucionales autónomos, con excepción del INE, han reducido sus propuestas de presupuesto en aproximadamente un 24% en promedio entre el 2018 y 2022. En ese mismo periodo, el INE ha incrementado su presupuesto. Por ello, se determina reducir dicho presupuesto base en la misma medida en que lo han hecho los demás organismos autónomos, de manera voluntaria y en apego a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por otra parte, la modificación a la cartera institucional de proyectos, que es el presupuesto del INE, que varía cada año dependiendo de las elecciones que se deben de organizar, se desprende de una reducción a los presupuestos para la consulta popular y la revocación de mandato. En específico, se plantea una reducción de 1,496 millones de pesos para la revocación de mandato y de 747 millones para la consulta popular. Esta comisión considera que el presupuesto contenido en las bases generales del anteproyecto del presupuesto 2022 del INE para este ejercicio no es realista y no se apega a los criterios de presupuestación utilizados por el mismo INE en ejercicios fiscales anteriores. Por lo anterior, queda evidenciada que la reducción realizada al INE en el ejercicio fiscal 2022 no fue significativa,
pues aún con ella se le asigna una partida suficiente para satisfacer las necesidades públicas encomendadas a su cargo. Para terminar, compañeros, y finalizar mi participación, los invito a acompañar este dictamen, que si bien viene de un mandato de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos que hoy estamos aquí en representación de millones de mexicanos, que lo que menos esperan de nosotros es que hagamos conciencia de los recursos que se utilizan en este país y que deben ser optimizados, y que además todos debemos de aprender a hacer más con menos, como pusimos el ejemplo a partir del 2018 en esta soberanía, donde empezó a cambiar la historia de este país. Es cuanto, señora presidenta.